¿Qué tal, querido Radio? ¿Escuchas aquí nuevamente el equipo de The War? Esta vez no nos acompaña nuestro querido amigo Manuel. Posiblemente entre, posiblemente no. Ya será cuestión del destino, será como la ruleta rusa. Esperemos que entre, esperemos que no. Ahí les dejaremos la duda para que vean el podcast y vean si entra o no. Este, Nos encontramos nuevamente para hablar un nuevo tema en sus queridos podcasts de los miércoles. Nos acompaña Dagres. ¿Qué tal, Dagres? ¿Cómo has estado? ¿Qué onda, Levian? Hasta ya estamos aquí, un otro capítulo más. Ya en el... ¿Qué capítulo vamos? Es una buena pregunta. Creo que es el 13 de la segunda 13, temporada. sí, 13 de la segunda temporada. Vaya, segunda temporada con todo. Este, pues aquí estamos, Sí. vamos a hablar un nuevo tema. Posiblemente es un tema que a muchos se 12. sientan Capítulo identificados. 12, disculpen. Capítulo 12. Vamos a hablar de un tema que muchos posiblemente se sientan identificados, sobre todo porque vamos a hablar de algo que nos evoca a todos los hablantes de lengua española, que es el complejo de inferioridad, ¿no? Hablado desde un punto de vista, como el complejo de inferioridad del idioma español, ¿no? Que creo que es algo que a todos nos aborda y que de una u otra manera también afecta en el sentido, ¿cómo se llama? Social y político, ¿no? Y creo que es algo que creo que a toda Latino, creo que muchos países se sienten identificados porque a pesar de ser culturas distintas compartimos un mismo idioma, ¿no? Y de una u otra manera siento que es un fenómeno que actualmente se ha repetido mucho, esto de sentirse inferior frente a otros países. México es un claro ejemplo, bueno, sobre todo porque nosotros lo hemos vivido, ¿no? Tal vez aquí vamos a hablar un poco más sobre México, pero trataremos de abordar ese tema, ¿no? No sé con qué te gustaría empezar, Dagres. Yo comienzo con que tú habías elegido el malinchismo y ahora es el complejo de inferioridad. Bueno, malinchismo, complejo de inferioridad, es No, como, es que son son temas que bastante se vienen diferentes. a la mano. Sí, lo había Yo dicho, creo bueno, que el malinchismo tiene un origen, bueno, nada más hablemos un poquito de él. Tiene un origen muy antiguo, que justamente engloba una palabra que define muy bien que lo que viene siendo como un racismo sistémico. Pero bueno, regresamos al tema del complejo de inferioridad. ¿Tú cómo crees o cómo te sientes al tener ese complejo? pues es una buena pregunta. Digo, siempre hemos estado borbandeados como en esta idea de que el hecho de hablar español es algo inferior a los hablantes de inglés. El hecho de vivir en México y ser hablantes de español nos hace inferiores frente a otras personas, ¿no? Siento que es algo que he estado acostumbrado y que he vivido mucho bueno, a lo largo de mi vida, ¿no? Con tanta información, con tanto borbandeo de que, la cultura de allá al lado es mejor, ¿no? La cultura inglesa, bueno, sobre todo la cultura gringa, ¿no? Y quieras o no, pues eso de una u otra manera ha provocado un poco la manera de pensar de todos nosotros, ¿no? En mi caso siento que a veces sí digo, no, pues cómo hubiera sido si hubiéramos hablado inglés o ese tipo de cosas, ¿no? Algo bastante malichista al decir un poco de, pues dejo un poco mis ideales de México, de cómo hablo, de cómo soy, pero no lo sé, es algo que inminentemente siempre nos viene a la mente de tantas cosas que hemos sido borbandeadas, ¿no? Como el hecho de que, por ejemplo, México no sea un país que destaca a comparación de otros países como, en este caso, Estados Unidos, Reino Unido, Europa, digo, hasta el mismo España no es relevante, ¿no? Y eso que es como uno de los mayores representantes de la lengua española, no lo sé. Siempre me he preguntado eso, ¿no? Como de por qué siempre México o en general el idioma español nunca destacan siempre internacionalmente, ¿no? Es como parece que es como si el idioma español, o todos los hablantes de idioma español realmente no destacaran en el mundo. Sé que es algo extremo pensar en eso, pero pues es algo que eminentemente llegamos a pensar, ¿no? Es algo que eminentemente todos llegamos a pensar con tanta mercancía, como lo hemos hablado en la hora de los podcasts, ¿no? El hecho de que no haya una industria mexicana, el hecho de que el cómic haya perdido su relevancia, te hace llegar a tener estas ideas algo absurdas, ¿no? Algo malinchistas de que el hecho de que no se produzca, que no sea conocido internacionalmente, nos dé esta idea de que pues no, no son relevantes, ¿no? O no sé tú qué opinas en esa parte de que por qué el idioma español en general los países como México nunca son relevantes internacionalmente. ¿O tú qué piensas o tú cuál es tu idea sobre el malinchismo, el complejo de inferioridad que tenemos nosotros los hablantes de español frente a otros países como Estados Unidos o la cultura de Estados Unidos o la cultura de otro país? Creo que llegó Manuel en el mejor de los momentos. Bueno, 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 creo que sí está o no está. ¿Tú qué dices? Bueno, vamos a lo del complejo de inferioridad.
Yo creo que el complejo de inferioridad nace más que nada de la ignorancia. O sea, de tenerle miedo a algo que desconocemos. Un idioma extranjero puede ser el mayor de los temores a un hablante, no nada más del español, sino de cualquier hablante, ¿no? O sea, como que, güey, o sea, ¿qué le digo, no? O sea, ¿cómo me comunico? Porque también la humanidad está diseñada para hacer conexiones y comunicarse entre los demás. Manuel, ¿si estás aquí? Creo que hay problemas técnicos. Hay problemas Esperemos que técnicos. reviva. Está vivo y muerto a la vez. El gato de Schrödinger. Y yo creo que más que nada, el sentimiento de inferioridad, yo creo que es más una ignorancia de tu propio país y tu propio idioma en comparación a lo que sabes de otro país. Porque todos creemos que el mundo siempre ha sido así como lo conocemos toda la vida, ¿no? O sea, todo lo que conocemos como existencia. Y de hecho hay una teoría, o sea, esto es una teoría muy fea, en el cual explica de que hay ciertas políticas extranjeras de países anglosajones donde exponen a su país o al país de origen como una potencia o que siempre ha sido una potencia o le dan ese grado de mito a su país para oprimir, digamos, las otras, inconsciente o conscientemente, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? En México, por ejemplo, hace 50 años, no, o sea, hace 70 años, iba a ser una potencia emergente, ¿no? Pero que tanto políticas exteriores nacionales como internacionales evitaron su crecimiento. Y eso pasó lo mismo con Argentina, con Brasil. Y entonces nos vemos en este complejo de inferioridad, digamos que latinoamericano o hispánico, si lo quieren tomar, porque en ciertos países han habido ciertas políticas que han minado la conciencia colectiva de las personas. ¿A qué me refiero? En México hay un ejemplo muy sabido de que cada 6 años cambiamos la historia. O sea, cada 6 años hay nuevos villanos, hay nuevos héroes, y entonces no tenemos como una base o una línea sucesoria de eventos que inclusive nos podrían conformar como un solo país. Y lo hablamos en el siglo XXI, ¿no? Donde inclusive hay ciertos pensamientos del norte de la República que tienen estas ideas separatistas de volverse norteamericanos o de alguna manera ser un propio país, cuando no cuentan con la sustentabilidad tanto económica como administrativa y legal para sustentar esos actos, y es una complejidad bastante muy grave. ¿Qué es lo que pasa con este sentimiento de inferioridad ante las lenguas inglesas? Es que las lenguas inglesas han minado sistémicamente a varios países. O sea, aquí podemos poner el ejemplo de existía un concepto que se llamaba el país bananero, que era una compañía había sometido a manera de corrupción a varios países y a varios estados de algunos países para que produciera bananas a un precio muy bajo y podrían importarse a Estados Unidos, y era solamente de una empresa. Y de hecho este concepto se maneja mucho y muy bien en el de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que justamente ahí narran la decadencia de un pueblo con una historia por la llegada de una compañía extranjera bananera. Y así pasó en muchos ejemplos, ¿no? O sea, en Estados Unidos, o sea, en México un ejemplo es de que no tenemos una libertad de extraer nuestros propios materiales. O sea, las mineras canadienses y norteamericanas y una que otra inglesa tienen el monopolio de la extracción de oro y plata en el territorio nacional. Y ha habido intentos, ¿no? Ha habido intentos de recuperarlo con eso de que empezar a comprar nuestra propia plata, tener reservas de plata para que no se vaya al extranjero. Y entonces aquí vemos, estoy diciendo mucho entonces, pero no tengo otra palabra para conectar, de que existen países con alto poder industrial y bélico, ¿no? O sea, sabemos de que el poder político y el poder bélico siempre han ido de la mano, y que a su vez tratan de imponer culturalmente su manera de ver al mundo. Y eso ha pasado desde tiempos inmemoriales.
Y no digo inmemoriales, o sea, son 500 años, ¿no? O sea, el presidente de México ahorita está teniendo la bandera de 500 años de opresión, ¿o cómo se le llama? ¿Cómo le dicen? 500 años de resistencia indígena. Así, de que España tenía ese mismo sistema de hacer una colonia, extraer los recursos, menospreciar a la cultura nativa e imponer su propio idioma, por ejemplo. O sea, yo recuerdo historias de familiares donde que despreciaban el idioma materno, que era el náhuatl. Y yo le digo el idioma materno como mi propio idioma, porque muchas palabras del español mexicano vienen del náhuatl. Y de hecho, uno de los grandes avances en el español fueron muchas palabras que provienen del náhuatl y que le dieron más riqueza a su propio idioma. O sea, yo digo, no manches, ¿por qué estamos peleándonos por el español contra el idioma inglés si ni siquiera hemos podido recuperar el náhuatl, que es la lengua más hablada de los antepasados, de nuestros abuelos, como dirían los sabios? Y entonces, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita hay como una desconexión completa y le puedes echar la culpa a cualquier cosa, ¿no? Al sistema económico, al sistema social, donde nos están enseñando, o sea, que lo mejor de siempre viene de otro país con idioma inglés, ¿no? Que eso es históricamente incorrecto, porque los avances tecnológicos, ¿cómo se llaman? Los avances tecnológicos y también literarios y culturales de lo que se conoció como la Nueva España, que fue o sea, la Nueva España abarcaba desde la frontera canadiense hasta Chile y Argentina. O sea, esto era un imperio bastante enorme y se fraccionaba. ¿Por qué? Porque no se podía administrar todo de un jalón, por la distancia, por lo que tú quieras, ¿no? Y eso producía suficiente dinero para qué, para que en España tuvieran a los mejores artesanos, la mejor literatura, los mejores, ¿qué te gustará? Los mejores arquitectos para crear las iglesias. O sea, todavía hay arquitectura española que todavía sigue vigente hasta las fechas, ¿no? O sea, si tú ves la arquitectura antigua de Los Ángeles y de California, toda fue construida en la Nueva España, que son iglesias, templos, todo ese tipo de construcciones, que todavía sigue a la fecha. Entonces, ¿qué pasa? Un consejo, o sea, no se estresen, tienen que saber más de su historia, tener raíces fuertes en el pasado, para que el día de mañana no sientan ningún sentido de inferioridad, porque justamente eso hace el sistema norteamericano. O sea, el sistema norteamericano les enseña que son lo mejor, ¿no? A sus niños en el colegio, ¿no? O sea, les da este orgullo, patriótico, sobre la historia de los 300 años de Estados Unidos, ¿no? Y yo digo, creo que eso nos falta, porque de hecho sí, en los libros de historia, bueno, de nuestra generación, hablan mucho sobre el Imperio Español, pero no sobre los casi 3000 años de culturas, desde el Olmeca, Tolteca, Totonacas, mayas, que le dieron forma también al país y que creó, y esto es 100% verificable, todas las grandes ciudades actuales pertenecieron a alguna gran cultura mesoamericana de orígenes antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y lo pueden verificar. O sea, los cimientos de estas ciudades están sobre cimientos mucho más antiguos. Y el punto es de el orgullo individual debería o no ser parte de las clases de historia, ¿no? Por eso hay mucho eso en la actualidad de la ética en las escuelas, porque ahí también se les enseña o sea, a sentir orgullo de su pasado y de su historia. Y ante, digamos, por ejemplo, la enorme cantidad de contenido audiovisual, no solo audiovisual, de Estados Unidos, pues sí te deja como que porque son, o sea, pues como que ya está todo lo mejor, ¿no? Pero eso no fue la gratis, o sea, es ensayo y error, ensayo y error. O sea, por cada blockbuster norteamericano hay otras 290 películas
que fueron un ensayo y un error hasta llegar a la que realmente tuvo un triunfo comercial, ¿no? Y a pesar de que sea un triunfo comercial, tenemos que darnos cuenta de que son sistemas, o sea, no es una sola persona la que haga todo. Son sistemas complejos que dan toda la cultura, todas las artes, toda la ciencia. Por ejemplo, aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues empezar a trabajar, ¿no? Hacer cosas pequeñas para ver, yo quiero que en mi país haya extracción de agua, ¿no? O sea, purificación de agua, ¿no? Ah, pues vamos a ver qué está haciendo el mundo y hacer algo y aportar algo a lo que en la actualidad se conoce como, pues, la humanidad. Vamos contigo, Levi, ¿no está? Vaya, fue una participación bastante nutritiva. Antes de continuar mi participación, me gustaría dar justamente ¿cómo se llama? Un dato curioso, ahorita que mencionaste es esta parte de lo del español ¿cómo se llama? Y el idioma náhuatl, que es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí nosotros ocupamos his, y es curioso que his es de origen español, pero en español usan tiza y tiza es de origen náhuatl, ¿no? Es como, caray, ¿qué pasó aquí, no? Es como, ¿por qué ellos usan la palabra en náhuatl y nosotros usamos la palabra en español, ¿no? Nada más era un punto curioso para los que no lo conocieran, ¿no? Que es curioso, ¿no? Cómo ellos se apropiaron de la palabra náhuatl y nosotros de la palabra española, que es his y ellos tiza. Pero continuando con la participación, justamente, ahorita que hablaste todo esto, creo que tienes bastante, creo que dijiste varias verdades que hace falta mucho, por ejemplo, en México. Por ejemplo, creo que en México, si queremos acabar con ciertos problemas como esto de la inferioridad, esto lo del malinchismo, que es un poco la discriminación que ha existido hoy en día, siento que es un poco entender un poco de historia, ¿no? Siento que esto lo que ha provocado es la ignorancia ha provocado un poco el desagrado que tenemos hacia nuestra propia cultura, ¿no? Y también ha generado un poco el pensar, este pensamiento ignorante que tenemos de que, es que todo lo que viene de Estados Unidos es mejor y pues aquí solo tenemos indígenas y pues ya que fuchi, ¿no? Por eso es mejor los estadounidenses, ¿no? Es la ignorancia de no conocer nuestra historia, no conocer todos los aspectos de nuestro país o nuestras raíces, ¿no? Siento que el hecho de no conocer sobre la cultura, por ejemplo, sobre las culturas indígenas, a más allá de que pues, son gente que viven en pueblitos y hablan idiomas que nadie habla, ha generado un poco de este racismo y un poco también este sentimiento de, ay, no, pues qué pena ser qué pena nacer en este país, ¿no? Algo así por el estilo, ¿no? Que uno pensaría que es En muy, Latinoamérica. sí, en Latinoamérica, ¿no? Que uno Sáquenme de pensaría como, Latinoamérica. sáquenme de Latinoamérica, que uno pensaría que es muy absurdo lo que estoy diciendo, ¿no? Y es muy exagerado esto de decir, ay, no, es que en este país vive puro indígena, ¿no? Pero no, realmente me he sorprendido porque en internet hay una cantidad de memes increíbles sobre, ay, no, es que sáquenme de Latinoamérica o barbaridades como, ay, es que nos hubiera ido mejor si nos hubieran conquistado los ingleses, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Muy absurdas, ¿no? Dan a entender que pues ellos odian o no les gusta la cultura en general o sus raíces por lo mismo de este rechazo, ¿no? De creer que el hecho de que los ingleses nos hubieran conquistado hubiera sido mejor, ¿no? Y siento que es un poco la ignorancia, ¿no? Que como bien lo mencionas, que esto ha generado un poco el desagrado, un poco ¿cómo se llama? Sí, el poco valor que tenemos hacia nuestro país, ¿no? También un poco la educación, el hecho de que pues nunca se enseñe bien la historia más allá solamente de que, pues hubo un imperio, antes hubo algo, no sabemos, pues, hay gente viviendo en pirámides y luego llegaron los españoles y ya, la civilización, ¿no? Como dejando de un lado como esta parte de la civilización como si indígena como los toltecas, los mayas, que fueron civilizaciones bastante grandes, ¿no? Y como bien lo mencionas, ¿no? También ha hecho falta un poco experimentación que ha hecho Estados Unidos de prueba y error, hasta el punto de conseguir algo superior, ¿no? Y siento que sí hace falta mucho que trabajar. Creo que ya regresó Manuel, no sé cómo estás, Manuel, ¿Qué tal, chicos? Bien, miren, aquí hablando de inferioridad, ¿cómo no sentirse así sin los servicios básicos? Ya, justamente es un buen punto a tocar. Como siempre, en otros países siempre hay mejores servicios aquí en México, ¿no? Y eso también nos hace sentir menos el hecho de que aquí nada. Sí, 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 en efecto. ¿O tú qué Pero pues aquí opinas? andamos. Podemos hacer muchos ejemplos. Sí, justo. Y más o menos agarré un poquito el hilo de lo que decía, ¿no? De esta imposición que se nos ha puesto en la historia de que el español o el conquistador siempre es el de mejor raza, ¿no? El más puro. Uh-huh. Pero De color. Exacto.
Entonces igual tenemos a los vecinos, ¿no? Que dicen que su lengua es la más pura y La mejor. entonces sí vivimos rodeados de este tipo de superioridades que lejos de ser superior o inferior cualquier tipo de raza o especie, pues finalmente pues, seguimos conviviendo con este tipo de ecosistemas, ¿no? Somos parte de él y aunque quien se sienta más o menos, pues finalmente nos va a terminar perjudicando lo que llega a pasar con cualquiera de esas partes, ¿no? Esta parte del mutualismo, que dependemos uno de otros, ¿no? No se quería Estados Unidos sin nosotros, no se quería España sin todas las recaudaciones que hizo en su tiempo de nuestro país para ellos. Y obviamente culturalmente, ¿no? ¿Qué sería de esta cuestión del cero si no fuera por los mayas? Que tengo entendido que también el calendario fue muy importante de los mayas para nuestros tiempos. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Estos, empezando por los servicios indispensables, ¿no? Salud, electricidad, agua, que lamentablemente al parecer en Nuevo León están sufriendo de este tipo de cuestiones y obviamente pues sí hacen a uno pensar en dónde sería mejor vivir o que sería mejor estar en otro lugar. Sí, yo creo que ahí nada más falta en el discurso. Porque no, o sea, porque mira, pongámonos a pensar realmente lo que sucedió. Y es de que España estaba condenado a un reino, ¿no? Sigue condenado a un reino. Y que ese reino nada más privilegiaba a unos cuantos. Por cuestiones divinas, por sucesión de sangre. Que son sistemas no de control, sino de administración muy ineficientes. ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo vemos actualmente? O sea, los mayores países del mundo están viviendo una era de democracia entre vaivenes, y donde no hay democracia o donde no hay una participación del pueblo, es donde estamos viendo que hay más corrupción, que hay más criminalidad, que hay más menos servicios. Entonces, ¿qué podemos hacer actualmente en el siglo XXI para quitarnos este sentido de inferioridad? Pues empezar a cambiar primero nuestra mentalidad, empezar a educarnos, a ser autodidactas y, ¿por qué no? O sea, ser conocedores de la universidad, de las preparatorias, de las secundarias, y volvernos críticos también, porque justamente estamos pensando, oiga, hay que irnos a otro país, ¿no? O sea, si una persona se pusiera a investigar en qué país quisiera vivir, la reflexionaría dos veces, ¿no? Porque todos ven el beneficio, pero nadie ve el sacrificio que muchos países usan o tienen para tener la calidad de vida, ¿no? Que tienen. O sea, como por ejemplo, vete a vivir a Europa, ¿no? O sea, cualquier país de Europa tiene impuestos muy altos, tiene una participación política muy alta. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Las personas van a votar, le exigen a sus gobernantes, tienen votos de castigo, ¿no? Porque ¿cuál es un mal hábito del mexicano? Que no investiga cuando va a las votaciones, ¿no? Y que en el estado de precariedad en el cual está, no le da tiempo de investigar porque a veces piensa con el estómago. O sea, ¿por qué? Porque es pobre y no alcanza ni para... Está buscando satisfacer las necesidades básicas y elementales de ese día, que es comer. ¿Qué pasaría si un grupo de mexicanos dijera, no, sabes qué, basta, ¿no? Ya queremos ser mejor que Europa, ¿no? Ya ni siquiera decir queremos ser Europa, ¿no? Queremos ser mejor que Europa, ¿no? O sea, pensaríamos, con solo el territorio nacional actual, sería un desmadre que en Europa vendrían siendo 11 países diferentes por nivel de extensión territorial. 11 países diferentes. Ahora imagínense la administración y el tiempo que se necesita para empezar a mover las cosas, ¿no? Como lo decía Manuel en Nuevo León. En Nuevo León están quedándose sin agua y todos dicen, no, pues hay que quitarle el agua a otro estado, hay que hacer un montón de pendejadas, ¿no? Pero nadie se ha preguntado, oye, ¿qué tal si las empresas cerveceras, las empresas de refrescos, le quitamos el agua para que la gente tenga un estatus más o menos, ya no digamos bien, sino humanamente posible, ¿no? Y Nuevo León tiene muchos problemas.
Y el agua creo que es el menor de sus problemas. O sea, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a poner 5 máquinas que quiten la sal del agua, ¿no? Y es donde que aquí empiezan los conflictos, ¿no? Porque hay muchas empresas que se dedican a vender agua. Y van a decir, no, ¿sabes qué? Yo te pago tanto porque esa ley para que haya agua en Nuevo León no pase. Porque en Nuevo León me están comprando a 180 pesos el garrafón de 10 litros, a 40 pesos la botella de 1 litro. Porque si nos vamos investigando, hay muchas compañías que se están haciendo millonarias con la desgracia de Nuevo León, ¿no? Y entonces ahí es la autonomía de las personas que viven ahí en decir, sabes que ya basta, ¿no? O sea, el siguiente presidente necesita satisfacer el agua, ¿no? Ese recurso vital. Y si no, un voto de castigo, ¿no? O sea, este presidente no arregló nada, las siguientes elecciones, cancelar todas las participaciones de ese partido. Y voto de castigo. O sea, tenemos que buscar la democracia, pero tenemos que luchar por la democracia, ¿no? Porque mucha gente me dice, no, es que las empresas tienen de pagar más impuestos y la gente menos. De hecho, hay que hacer un podcast de impuestos porque eso lo he investigado. Y sí necesitamos como que aportar más impuestos para que nos hagan realmente caso. Porque el gobierno siempre está lucrando de otras maneras. ¿Para qué? Para que la gente pague menos impuestos. Y eso nos sale más caro. Y bueno, esta es mi participación. ¿Le ven hasta? Vaya, no sabía eso lo de los impuestos. Sería bastante interesante tocarlo en otro podcast, porque me parece curioso eso de que pagar mayores impuestos puede ayudarnos en cierta manera, ¿no? Uno pensaría que sería contraproducente, pero eso lo podemos dejar para otro tema, ¿no? Pero sí has tocado un punto bastante interesante, esto de esta inferioridad de pensar como de, no, pues vámonos a otro país, evitémonos resolver estos problemas, ¿no? Cuando fácilmente no sabes los problemas que tienen los países, ¿no? El otro estaba viendo justamente un video diciendo, por ejemplo, Noruega, ¿no? Noruega, que es el país perfecto en el sentido de que, pues tiene un sistema socialista, pero a la vez tiene un sistema capitalista y regala dinero a sus ciudadanos y todos son ricos y felices, ¿no? Pero realmente no te cuentan la verdad, ¿no? Que realmente la gente ahí tiene que ser feliz por obligación del gobierno, ¿no? El gobierno los obliga a ser felices de una u otra manera para mostrar cómo sacar al mundo, ¿no? Pero realmente Noruega tiene una de las tasas más altas de suicidio junto con Japón y otros países que te quedas como de, wow, ¿por qué Noruega que tiene todo, hay una tasa tan alta de suicidios, ¿no? Pero te lo venden como el paraíso, como de, pues somos felices. Pero eso sí es chistoso porque a pesar de que lo venden como un paraíso, no acepta inmigrantes, ¿no? No acepta extranjeros. Nadie puede vivir ahí, solamente los mismos noruegos, ¿no? Y es como curioso, ¿no? Uno pensaría, no, pues me voy a Noruega, se ve que son felices y el gobierno te regala dinero y no tienes que trabajar y todos son felices, ¿no? Pero no, realmente todos los países tienen su contra, ¿no? Y es curioso cómo todos piensan como el hecho de que ya por ser blancos y en un país de blancos ya es perfecto, ¿no? Ya todos son ricos y ya no hay que preocuparse de nada, cuando realmente no, ¿sabes? Realmente no sabes los problemas que sufre ese país, hasta puede que sea peor en el país en el que estás, ¿no? Y siento que lo que hace falta un poco es esta parte que has dicho, ¿no? Empezar a meter manos a la obra y empezar a mover realmente las cosas, a meter más participación, ¿no? Porque pues algo que sucede en México es que el hecho de que exista tanto racismo en México, tantos problemas, es por lo mismo de la educación, la poca participación, el individualismo de las personas, ¿no? Como de, pues solamente me voy a quedar con la idea de que yo quiero ser blanco y ya los demás no me importan, no me preocupo por este país, porque mi idea es salirme de este país, ¿no? Y siento que es una idea un poco triste en ese sentido, ¿no? Y creo que sí es algo necesario en México, pero siento que va a ser complicado, por como me lo has dicho, ¿no? La extensión territorial en México es como literalmente si fueran 11 países de Europa, por lo que sí es complicado empezar a mover, ¿no? Y más que nada porque es algo que estas ideas han arraigado a México durante tantos años, ¿no? Desde la conquista hasta hoy en nuestros días tenemos esta idea de querer ser blancos, querer salir del país y querer vivir una mejor vida, ¿no? Creo que es algo que va a ser difícil tratar, ¿no? Pero que siento que se puede, simplemente hace falta empezar a educar a las personas, que creo que es un gran punto a favor, empezar con la educación, porque sin educación no vamos a poder hacer nada, ¿no? Que es lo más importante, empezar a entender un poco más sobre la cultura, saber más sobre nuestras raíces, no solamente dejarlas a un lado solo porque son gente indígena y ya no valen la pena, sino entender la importancia y los valores que han dado al país, ¿no? Crear como
esta idea de nacionalismo, como lo mencionaste hace rato, ¿no? De cómo lo hace Estados Unidos, de crear esta idea de que, ustedes son estadounidenses y son lo mejor del mundo. No hacerlo totalmente como en México, pero sí empezar a enseñar que el mexicano o en general la cultura mexicana tiene mucho que aportar, ¿no? No solamente son gente con un sombrero y morena y ya, ¿no? Es como de, realmente hace falta educación, realmente hace falta mostrar un poco a las personas, educar a las personas realmente de lo que es la cultura mexicana y todas las grandes aportaciones que ha hecho, ¿no? Y empezar a crear esa parte, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas, Manuel, de todo lo que hemos hablado? ¿Qué creen que justo ahorita como viendo los puntos de vista y creo igual espero los que nos escuchan también entren como en este concepto que es como lo primordial, ¿no? Como decía Dagres, lo principal es cambiar la mentalidad. Si no cambiamos esta mentalidad, vamos a seguir con esto, con este conformismo, que es lo que nos mantiene de, pues con lo que tengo, pues con eso, ¿no? Con lo que me digan, con eso. Y obviamente hacernos autocríticos, hacer críticas desde nuestra historia a lo actual, porque si no hacemos críticas, no sabemos qué necesitamos, no sabemos exigir, no sabemos pedir las cosas, no sabemos a qué tenemos derecho muchas veces, ¿no? Que es lo que nos perjudica mucho de, ¿sabes qué? Tengo derecho a un buen servicio de salud, a un buen servicio de suministro de agua, un buen suministro de avenidas, carreteras, lo que ustedes gustan, que, como dijo Dagres bien, son los impuestos los que prácticamente dan todo este tipo de servicios, ¿no? Que en Europa se ve mucho eso. Como tú pagas tus impuestos, yo te los voy a regresar en servicios sociales. Y con eso te doy a entender qué derechos tienes y claramente tienes derecho a exigírmelos. Entonces es lo que creo que hace la diferencia un poco de lo que es Latinoamérica y Europa, que saben bien este tipo de derechos y las obligaciones que tienen como sociedad para poder exigir este tipo de servicios. Entonces, si no se hacen este tipo de cobros, pues eventualmente no estamos muy ad hoc a exigir y por ende, como no se quieren pagar más impuestos, que bien, como dicen, es un tema bastante profundo para tocar, pues no puedes pedir realmente mucho, ¿no? Lo básico y con eso estás bien, tómate tu aspirina y adiós dolor de todo el cuerpo. Entonces, igual hay que estar viendo ese tipo de cuestiones del conformismo, ¿no? Con lo que tengo estoy bien y ya no puedo exigir más. Entonces también esto empieza a generar a conformarte con lo básico, ya no aspirar a más, ya no pedir más. Y pues por ende, si ves a otro país, ya sea europeo, oriental, asiático, de Estados Unidos, que empiezan a crecer, a exigir, a avanzar en este tipo de cuestiones, eventualmente es porque empiezan a tener esta curiosidad, esta necesidad de buscar más cosas, de tener más, no más cuestión material, ¿no? Sino obviamente tener una vida bien, no cómoda. Lamentablemente el mexicano está acostumbrado a vivir al día, que es lo de, pues hasta aquí llegué y con eso tuvimos, ¿no? Igual no sé qué tan bueno sea esto de nacionalismo, ya sabemos que en Estados Unidos eso de nacionalismo, matar por mi patria, no es como muy bien visto en el resto del mundo, pero pues sí, ¿no? Ponerse la bandera y decir, ¿sabes qué? México es prácticamente cultura, ¿no? Como decía el presidente, abrazos no balazos, y realmente, pues si se dan cuenta, es esta cuestión que se está quitando un poquito este chip de sentirse inferiores, que prácticamente todas las culturas, todos los países, incluso noruegos, pues vienen a vivir aquí a México. ¿Por qué? Porque realmente tiene esta calidez para tener una buena vida. Lo que nos falta nada más es exigir y saber exigir para poder tener este tipo de, a lo mejor no de superioridad, obviamente pues quien se sienta superior va a terminar cayendo, pero sí tener este nivel de competitividad con todo tipo de países. No sé cómo ven ustedes este detalle. A mí me parece bastante interesante, ¿no? Algo que hay que retomar es de que el hecho de educarnos no se refiere muchas veces a ir directo a la universidad, ¿no? Porque a veces ni siquiera en la universidad hay las respuestas que buscamos, sino que educarnos en cosas de política básica, de economía básica, de impuestos básicos. Porque sí, es muy chido decir, ¿sabes qué? Quiero 1000 cosas, ¿no? Pero si tú no aportas o no aportamos, la verdad nadie nos va a tomar en cuenta, ¿no?
No por nada, de hecho en México una rareza es de que el 33% de los ingresos es por el petróleo, ¿no? Y el 66% es de otras cosas, ¿no? Entre ellas los impuestos que damos, ¿no? Y entonces, en esta política donde es más fácil sacar materia prima en vez de generar transformadores de la materia, creo que nos tenemos que buscar a nosotros mismos que debemos de empezar a crear desde nuestro entretenimiento, la justicia, la política, para ir en un buen camino. O sea, siempre tener como que esa expectativa de el día de mañana tiene que ser mejor que el de hoy. Y para eso tengo que esforzarme y para eso tengo que ayudar a los demás. Educarnos entre nosotros, ¿no? En la verdad, si tú sabes hacer esto, yo sé hacer esto, puede haber un convenio, podemos hacer un proyecto en conjunto, ¿no? Y aprender a colaborar. Y de estas como que los últimos minutos, esta fue mi participación. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguna despedida? ¿Algún comentario? ¿Algún aviso? No, quiere- ahí es una recomendación, ¿no? Paguen sus impuestos. No es cierto. Es que no nada más eso, paguen sus impuestos y exijan que se los regresen. Sí, claro. Y paguen Sí, con porque no deduzcan, ujú. porque si no Bueno, tienen tenemos un una podcast coca. este viernes, ¿verdad? Ujú. Este viernes tenemos un podcast con una invitada especial, sorpresa, que vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Ya casi, ¿cómo vamos con el proyecto de la revista, señor Levianasta? Ya está en los últimos detalles, ya. A nada de terminar. A nada de terminar, ya tenemos 2 semanas de retraso, discúlpenos. Hemos estado haciendo muchos trabajos, tenemos nuevos proyectos y nos hace falta como que más personal. Creo que entre 3 sí se está haciendo pesado. ¿Ustedes qué opinan? Demasiado. Trabajo de 20 personas para 3 y es complicado. Un poquito, sí, pero pues ni modo, ahora sí que por algo se empieza. Sí, a colaborar. Exacto. Y ¿qué más tenemos pendientes? Tenemos anuncios en el podcast del viernes, espérenlo pronto. Y creo que sería todo, ¿no? Ya no hay ningún anuncio para ya despedirnos. Antes de que Zoom nos corra y nos corte de golpe. Antes de que nos degolle. Hay que hacer un Patreon, ¿no? No sé. Comenten en los comentarios si nos apoyaran en un Patreon para hacer este pequeño mundo un poquito mejor. La meta será de $2 millones. No es cierto. Yo te estaba haciendo cuentas y hay fundaciones que luego así capturan $2 millones, pero ya nunca saben en qué pasó. Qué raro, qué raro. Qué raro, así seremos nosotros. Luego que nos depositen 2 millones, de Word desaparecerá y nadie sabrá qué pasó. Transmitiendo Yo creo que desde yo tendría Noruega. como que una resaca moral si no hacemos nada chido. Una colaboración con alguien, no sé. Bueno, ahora sí ya nos quedan unos segundos. Yo me despido, soy de Bienasta, hasta la próxima. Soy Gagres y hasta la próxima. Hasta luego, un placer.